Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Esta vez conducido por Aleidi Castro y de Israelí Ángel Cifuentes. Hoy vamos a hablar de un tema también relevante, muy importante y también un poco novedoso. Creo que en inglés se le llama mobbing o mobbing y en español se le llama acoso laboral, hostigamiento laboral. De eso vamos a hablar el día de hoy porque desafortunadamente es un delito que se comete en prácticamente todos los centros de trabajo. Se dice que en México son 7 de 10 mujeres que sufren este delito. Muchos piensan que un simple coqueteo o a veces una falta de respeto decimos, pero es normal y queda así. Has dicho algo muy importante. Luego normalizamos todo y decimos, pues es normal, aunque se trate de un delito. Bueno, pero de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por cierto, la Ley Federal del Trabajo tiene algo al respecto y precisamente tiene muy al principio una precisión. ¿Qué es el hostigamiento? Y qué bueno que comencemos por ahí. El hostigamiento, señala en este caso la Ley Federal del Trabajo, es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima, de la que sufre el hostigamiento, frente a su agresor dentro de su centro de trabajo y se expresa en conductas verbales. Imaginemos alguna conducta verbal, alguna expresión verbal que pueda ser hostigamiento. ¿Se te ocurre alguna? Hostigamiento sexual con palabras. Hay muchos que lo disfrazan, por así decir, de bonitas palabras. ¿De piropos? Exactamente. Podría ser, ¡ay, qué sabrosa! Uh-huh. O qué rica te ves el día de hoy. Eso, entonces puede ser un ejemplo ese. Pueden ser conductas físicas. Que pasan tocando la mano, el bracito, o dándote un beso en la mejilla, según ellos, así muy, muy cariñosos, ¿no? ¿Y dónde más? ¿Dónde lo sentirías más agresivo? Yo me pasó una vez en un trabajo, estaba soltera, estaba más pequeña, de un compañero de trabajo. Era muy, según muy coqueto, porque así lo disfrazamos nosotras las mujeres, como que, ay, es que es muy coqueto, muy coqueta, ¿no? Uh-huh. O a veces, así como hay mujeres muy coquetas, lo interpretan mal, de decir, ay, esa está loqueando. Uh-huh. Pero yo siento que el ser coqueto no significa eso. A veces somos coquetos, pero amables, de decir, por ser cordiales, saludar y todo. Pero era coqueto así de que pasaba y una vez de que yo, según yo, me volteé y él también, y como que me quiso tratar de besar en la boca. Y me dijo, ay, disculpa, fue como que, viste, te diste cuenta otro poco y nos besamos, que a mí me hubiera gustado. Y yo me sentí así como que, ay, como que te sientes tímida, pues, al no saber contestar o decir algo, ¿no? Aquí hubo conducta física y conducta verbal al mismo tiempo. Así es. Bueno, en este caso preguntarte, ¿era jefe, te daba órdenes, estaba por encima de ti jerárquicamente o era igual? Sí, como quienes, ya veo que muchas empresas manejan de que está una área y está como que el jefe, de ahí sigue el subjefe y ya de ahí pues los, ¿cómo se le puede decir? Chalanes o empleados, y pues él era el jefe del área y yo era como que la empleada, recibía a veces órdenes por él. Sí. Ok, en este caso sí estamos hablando de hostigamiento, porque acoso sexual está enseguida y señala que es una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo, en este caso lo hubo, ¿no? Sí. En donde, bueno, tú estabas en una situación de indefensión, eso señala la definición, la Ley Federal del Trabajo. Acababa de entrar, tenía como que ese miedito, ¿no? Lamentablemente a veces cuando tú acabas de entrar en un trabajo te da como que esa, o yo no sé si soy así, o solo yo me ha pasado, pero cada vez que yo entro a un trabajo como que me da de ser muy amable en la forma de, sí, claro, empiezo a reír, cualquier errorcito, como que me da nervios de cometer un error y me regañen. O sea, como que me gusta ser, ¿cómo se le puede decir? Muy lista, o ¿cómo sería la palabra? Hacer las cosas bien. Ajá, para no exactamente. fallar. Y te da ese como que el temor, o no tener la confianza todavía. Sí. Para poderte, y así me pasó pues a mí. Bueno, entonces sí tenía una posición jerárquica. Sí. ¿Y de algún compañero que estuviera a tu nivel?
él? ¿Recibiste alguna conducta que consideraras acoso sexual? Pues no sé si se llamaría acoso las personas que coquetean conmigo, de que me mandan un besito, o que me cierran el ojito, o que me quieren abrazar. Ya veo que a veces... Muy importante, porque debe haber oposición tuya. Si ellos hacen esos gestos, esas manifestaciones, sea con palabras o movimientos físicos, tocamientos, y tú dices, oye, no te pases, no estoy de acuerdo, no quiero. Si tú manifiestas tu negativa y ellos insisten, Eso es acoso sexual. si es de uno igual. Pero si los dos estamos de acuerdo de que también me atrae y me gusta que me abrace, que me coquetee, eso se llama enamoramiento. Sí, ya no hay acoso. Si hay oposición, sí. Por eso le digo, hay que identificar, porque a veces como adolescentes tenemos ese miedo o el temor de, un ejemplo, un estudiante, le digo porque yo estudié, y a veces es un maestro que te coquetee o que te haga ojitos o que esté muy atento a ti, como que te sientes así como que tímida y te da el miedo de no hablarlo. Estamos hablando de hostigamiento sexual. Te da miedo de no decir, ay, es que o a veces entre amigas, porque a mí me pasó en la licenciatura, ahorita que acordé, un maestro en especial era muy atento conmigo, era nuevo el maestro, era muy atento, y tal vez yo no me di cuenta de decir, ay, el maestro es así conmigo, y vino una compañera y me dijo, ¿viste el maestro cómo es de atento contigo? Sí, le dije, pero pensé que era normal, fue la primera clase, de ahí siguió. Y como que enfocaba mucho conmigo y los demás como que bueno. Entonces como que sí me sentía así como que... A los demás los ignoraba un poco. Sí, fue, sí, está bien. Y él en específico iba a mi lugar. A veces mis compañeros se levantaban a su mesa de él para decirle, profe, está bien. Y él iba a mi lugar, ¿cómo vas? ¿Vas bien? ¿Algún detalle? ¿Alguna duda? No, todo bien. Pero ya me sentía así como que incómoda, pues. Sí, pero no hubo una palabra que te sugiriera que estaba tratando de conquistarte. No, lo único que decía que era yo muy lista, que le gustaba que fuera yo participativa, que era yo ¿Ni tocamiento? No, tanto así no, pero sí como que muy... Expresaba su clase y me miraba directamente, pues a mí. Yo no podía ni moverme porque era su mirada fija, pues, como que si estuviéramos platicando, así como lo estamos haciendo usted y yo, y me sentía yo pues así como que incómoda. Pero no pasó de eso. No pasó. No. Digamos que tal vez quería agradarte, pero no se excedió como para llegar a un hostigamiento, porque como se trataba de un docente, de un superior, de un maestro, porque igual puede tratarse de el que da el catecismo, el sacerdote, el siervo, ¿cómo se le llaman los el pastor, el cura. Y en estos casos se habla de hostigamiento, porque ellos tienen un nivel jerárquico, se les obedece, se les considera sabios, autorizados para dar consejos. Entonces tienen un poder por encima de las personas a quienes ellos están orientando o educando o formando. Ahí hablamos de hostigamiento, pero insisto, debe haber una oposición. Pero en el trabajo es en donde esto suele darse, porque justamente no se olvide, el tema es acoso laboral. Así es. Porque resulta que el acoso laboral está muy ligado al hostigamiento sexual. ¿Cómo es esto? El jefe, el patrón, el que tal vez paga o el que da las órdenes bajo la responsabilidad de quién estamos, bajo la guía de quién estamos, o está la persona que es víctima, bueno, de alguna manera siente que debe obediencia. Y es de lo que se aprovechan algunas personas. Las víctimas generalmente son mujeres. ¿Y qué pasa? Hay un hostigamiento sexual porque hay alguien que se quiere aprovechar de su puesto. Ella dice que no, ella se niega. ¿Y qué viene después de la negativa? ¿Qué crees que viene, si no te ha pasado? ¿Qué crees que viene después de que ella a los tocamientos y a las conductas verbales y a los piropos le dice que no quiere nada con él, con el jefe, con el patrón? ¿Qué puede venir después? No me ha pasado, afortunadamente, gracias. Pero yo siento que hay dos. Una, empiezan a tratarlo mal y le empiezan a poner muchas trabas en el trabajo. O la segunda, el despido. Correcto. Estamos ya en materia. Ese ya es el acoso laboral. El acoso laboral llega inmediatamente después del hostigamiento sexual. Él intenta y no logra su cometido,
entonces vienen las represalias. Sí, como se siente con el poder, como comentamos, porque hay que identificar muy bien el hostigamiento y el acoso. El hostigamiento es patrón, el que sigue, jefe, subjefe, que tenga un poder más que tú, por así decir. Sí. Entonces, como se sienten con el poder de decir, bueno, yo lo mando, me van a creer más a mí porque yo tengo mejor nivel que él, o yo le pago de mis sueldos, en este caso que sería un jefe, ¿no? Entonces, ¿qué empiezan? Bueno, empiezan, porque yo he visto y a veces decimos, es que a las mujeres les gustan mucho las novelas, pero de tanta novela o de tanta lamentada Rosa de Guadalupe que le dicen, ahí salen a veces también casos que tal vez decimos, ya exageran, pero a veces son casos reales, que los sacan como ejemplo, de que empiezan a querer manosear a la secretaria, en este caso el patrón a su secretaria, y quieren manosearla, que quieren esto, y como la secretaria no se niega, lo empiezan la secretaria se niega. Exactamente. Empieza... Se niega a que lo toquen o no, pues a no querer hacer... No accede. Pues empiezan que a tratarla mal, a ponerle trabas. Aquí hay un caso. Marly Melgar. Esto lo escribió ella en su Facebook, pero no sé si recuerdas que a ella la entrevistamos en Enfoque F. Lo que ahorita te voy a leer y les vamos a compartir a nuestro auditorio fueron letras, fue un post de Marly Melgar. Ella sufrió hostigamiento sexual porque era su jefe y después sufrió acoso laboral y después despido. Así es, como le comentaba. Dice, a ver, vamos a checar, ¿dónde está? Denuncian acoso sexual en la UNICACH. En el 2018 solicité directamente al rector en turno, José Rodolfo Calvo Fonseca, mi cambio de eventual a persona de confianza, quien antes de dármelo me escaneó desde la cabeza hasta los pies. Rodolfo Calvo escaneó a Marly desde la cabeza hasta los pies. Y después de ello accedió. Días después me llegó una notificación que había sido comisionada para ser asistente de rectoría, la cual me sacó mucho de onda porque yo no lo deseaba. Fui a hablar con él y me atendió junto a su achichincle Ariel Gómez VII. Ojo, este señor va a aparecer después. Quienes me dijeron en repetidas ocasiones que yo tenía todo el porte que ellos necesitaban para esa área y que cualquiera en mi lugar desearía estar ahí, pero no era mi caso, aclara Marly. Se rumoraba por toda la universidad la fichita que era nuestro jefe y efectivamente no se equivocaron. Desde mi llegada, Ariel no dejó de insistirme a que le aceptara una invitación a cenar y me quería presumir de lugares muy costosos. No acepté. Ahí está la oposición. Ahí está la oposición. Si hay oposición y hay una conducta sistemática del otro de insistir, de querer llevarla a un lugar a donde ella no quiere, bueno, estaríamos hablando de, en este caso, hostigamiento sexual. Bueno, no dejó de insistirme a que le aceptara una invitación a cenar y me quería presumir de lugares muy costosos. No acepté. Jamás imaginé todo lo que tendría que pasar por no acceder. Ahí está. Ella dijo que no y después vinieron cosas y aquí las consecuencias que le comentaba. Sí. Tuve que poner una queja en derechos humanos en el mismo año. Se encargaron de hacerme la vida una pesadilla. Ahí está el delito. Moviéndome de un lugar a otro. Eso es muy común. Sí. Estás trabajando en Tuxtla, pero no accediste a las peticiones del jefe, te vas a Motocintla. Yo siento que tratan esto antes del despido con tal de aburrirte, con tal de que tú digas ya, hasta acá. Sí, eso es el acoso, es lo que pretende el acoso. Exacto. ¿No? Entonces, dice, se encargaron de hacerme la vida una pesadilla, moviéndome de un lugar a otro hasta el 2020, donde me volvieron a llamar a Rectoría Bicentenario y otra vez sucedería lo mismo. Ariel no dejaba de acosarme, incluso comentaba que yo me vestía para él y nuestro flamante doctor me insinuaba que si mi esposo era celoso, mientras ignoraba sus comentarios. Aparte de cumplir con mi jornada laboral, tenía que hacerle un examen de inglés a nuestro rector lleno de títulos profesionales y a su hijo Giovanni Calvo le tenía que hacer sus tareas de matemáticas. Pero no importa qué tan eficiente seas,
Si no accedes a dejarte manosear por ellos, lo que estabas diciendo, ¿Yo? no vales la pena. Todas mis compañeras me comentaban el acoso del doctor Calvo Fonseca y por miedo a perder su empleo, callaban. Eso es muy común. Es lo que le comentaba. No se denuncia al jefe. ¿Qué pasa si denuncias al jefe? Como le digo, las que se atreven, lamentablemente o desafortunadamente, sufren pesadilla en el trabajo, como comentaba Como ella. ella. De que le tratan de hacer la vida un fiasco, un fracaso, con tal que tú te aburras y tú renuncias. ¿Y qué hacen? Entonces, como las demás escuchan eso, porque déjeme decir que para eso, solito, como ella comentó desde un principio, tenía mala fama. Sí. Entonces, todo te llegas a enterar en una oficina. ¿Qué haces? Entonces, mejor quedar callada. Por el miedo de perder tu trabajo, por el miedo de que piensa uno de que, ay, no, es que acá me va bien, o los horarios, o me acomodé, o X cosa, o ya llevo años. Quedas callada, no alzas la voz. No denuncias. Y es delito. Y es delito. Ella continúa. Puedo mencionar el nombre de todas sus amantes en turno, a quienes pasaba por su despacho privado, porque no solo a mí, sino a todas nos consta que usaba la rectoría como cuarto de hotel. En octubre del año pasado, me mandó a llamar para decirme que no podía confiar en mí porque jamás accedía a sus peticiones. Y le dije que me moviera del lugar, pues en donde me pongan siempre voy a dar lo mejor de mí porque sé de mi capacidad intelectual y que he llegado hasta donde he llegado por mi intelecto, no por las nalgas. Así está escrito. Así lo escribió Marley. Lo cual enfureció a nuestro rector. Hoy alzo la voz después de hacer una denuncia ante el Ministerio Público por acoso sexual. No acoso laboral, acoso sexual. Lo propio era hostigamiento sexual. De hecho, y dice, y hostigamiento laboral. Así es. Mismo que he sufrido desde la llegada de la administración de Rodolfo Calvo Fonseca y a quien hago responsable de que algo malo me suceda a mí o a mi familia, aclarándole a los lectores y a las diputadas y a los diputados que en nuestro Código Penal, aunque ella haya escrito o pedido que se le investigara por el delito de hostigamiento laboral, nuestro Código Penal no lo contempla, pero de eso vamos a hablar más adelante. No es justo que vivamos con miedo, no es justo que por callar se pierdan vidas. Esto es importantísimo, no es justo que por callar se pierdan vidas, porque luego una forma extrema de violencia sexual en contra de una persona o por haberse negado a las propuestas indecorosas, venga un feminicidio. Por eso ella escribió. Y hay algo que a mí me encantó que dice, y la verdad, los invito, mujeres, les digo a ustedes, a nosotras que somos mujeres, algo que ella fue muy cierto que dijo, y lamentablemente no lo hacemos porque no es algo chistoso, no lo vemos interesante y no compartimos, pero ella dijo, comparte y exijamos respeto para las mujeres de Chiapas y de todo México. O sea, correcto. Está pidiendo no solo respeto para ella, también para todas nosotras. Y de una vez le digamos a nuestro auditorio, compartan este video, que lo escuchen muchas mujeres. Y ahorita me gustaría que le llamáramos a Lupita Narváez. Ella es otro ejemplo real, concreto, que ocurrió en Chiapas recientemente con la Cuarta Transformación. Y bueno, ella sufrió primero hostigamiento sexual porque se trataba de su jefe y después acoso laboral. Ojalá nos tome la llamada. En este momento se le está... Sí, claro. llamando. Ahorita le llamo. ¿Le puedes poner altavoz? Sí, ya me contestó. Lupita, ¿cómo estás? Sí, gracias. Bueno, te queremos pedir que nos cuentes tu experiencia, porque tú sufriste primero hostigamiento sexual y después acoso laboral. ¿De quién se trataba? Es un servidor público de la Secretaría de Bienestar. Sí. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue el momento de hostigamiento sexual? Pues fue derivado a detalles que tuvimos en el trabajo por motivos a que nos coordinábamos en ciertas cuestiones del trabajo, hasta que empezó a hacerme comentarios
me molestaba, me decía que a veces que me invitaba a salir o algo así, a la cual siempre me negué, pero ya después, como teníamos contacto por la coordinación de lo que hacía en el trabajo, y derivado también de un accidente que yo tuve, quiso como darme a entender que por la cuestión de que me había apoyado en el trabajo, yo tenía que pagarle de alguna manera. Sí. Ahora sí, entonces ahí fue donde empezó a molestarme con eso y a darme a entender pues eso, de que por el apoyo que me había dado en la cuestión que pasó en el trabajo, pues que yo debía de responder de otra manera. Correcto, y tú te negaste. Así es, sí. ¿Y qué vino después de tu negativa, que le dijiste que no había chance, que no querías nada con él? Pues trato de decirme que no lo tomara mal, que no era así, pero en sí el día que sucedieron las cosas, pues sí me faltó el respeto, me quiso besar y pues yo me resistí, me hice a un lado y ya fue que desde ese día perdí comunicación con él. Oye, entonces en este caso no solo fue hostigamiento sexual, fue abuso sexual. Sí, así es, fue pues eso, derivado de acciones anteriores, pues, donde me molestaba, me acosaba en cuestiones del trabajo. Después, pues, pasó a otra cosa y hasta que sucedió eso ese día. Sí. Entonces, a pesar de que no se le daban motivos y pues yo me negué en varias ocasiones, pues fue como una cadena que empezó de algo tal vez aparentemente sencillo, ¿no? Hasta que sucedió eso ese día. ¿Y hubo represalias después de orden laboral? Sí. ¿Qué fue? Sí, claro, pues en cuestión de trabajo ya no me volvieron a contratar por orden de esta persona. Uh-huh. Ya pues prácticamente también en el espacio laboral con los compañeros que habían, hubo comentarios de él, hubo comentarios malos desde mi persona y demás con los compañeros. Uh-huh. Que también hizo que hubieran más problemas. Sí. Y pues al final de cuentas ya no me contrataron, hubo ahí por orden de él cuestiones diferentes y pues ya hasta el final que a pesar de seguir el procedimiento porque hubo una denuncia de por medio, pues no se llegó a nada, a ninguna resolución y pues ya terminó en que no me contrataron por esa razón, por él. Sí, lamentablemente ha de haber influido el hecho de que en nuestro Código Penal no se tiene tipificado el delito de acoso laboral. Bueno, por lo menos hubieran investigado el delito de hostigamiento sexual primero y de abuso sexual después, pero bueno, así funcionan nuestras instituciones de impartición de justicia y nuestras autoridades de procuración de justicia. Lupita, muchas gracias por compartir con nosotros esta lamentable historia. Mil gracias, te mandamos un abrazo muy fuerte. A Lady, no sé si le quieras preguntar algo. Está aquí a Lady con nosotros en este programa. Hola Lupita, buenas tardes. Pues sí, comentarte de que gracias, agradecerte como mujer en no quedarte callada a pesar de desafortunadamente perder el trabajo, ¿verdad? Porque pues como seres humanos todos necesitamos un ingreso de un trabajo, pero es más triste el callar y aguantar el hostigamiento y ser juzgado lamentablemente por nuestros compañeros a veces de trabajo, ¿no? Por alzar la voz. Pero la verdad te agradecemos mucho por compartir, ahora sí que se puede decir, tu caso y comentar pues acá que se escuche esto, que no quede hasta ahí, que se haga justicia, ya que una de nosotras como mujeres pues perdió el trabajo por no acceder yo siento que ya es como abuso al poder de... Es un ejercicio abusivo del poder, correcto, Lady. Exacto, del trabajo o del puesto de esta persona, ¿no? Quisiera preguntarte, mientras recuerdas el nombre de Lupita, ojalá lo recuerdes. En este caso lo publicamos en Enfoque F. Yo recuerdo que inclusive le pusimos un apodo del Cemental de Tenejapa porque intentó lo mismo con otras compañeras tuyas. Recuerdo también que 2 de tus compañeras, solo por ser amigas tuyas, también sufrieron acoso laboral. Las movieron desde donde estaban en Las Margaritas hasta San Cristóbal. ¿Ya te acordaste el nombre? Sí, se trata de Roger Girón. Roger Girón. Funcionario de la Secretaría de Bienestar.
Secretaría del Bienestar. Mil gracias, Lupita. Un abrazo fuerte. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lupita, cuídate. Y gracias por compartir con nosotros. Sí, gracias. Bueno, llevamos dos casos. Hay que decirlo también, 2 casos impunes totalmente. Porque en el asunto de Marly Melgar, al tratarse de un hombre influyente, poderoso económicamente, que además tiene propiedades en los Estados Unidos de Norteamérica y con muchas amistades políticas, bueno, al grado de haber llegado a ser el rector de la UNICACH, bueno, quedó en total impunidad. La Fiscalía de la Mujer no hizo absolutamente nada. Nada, no investigó. Ya se suponía que así iba a ser. Se lo reclamamos de manera directa en publicaciones dirigidas en contra de Yasmín Sierra, que ella es la titular de esta Fiscalía de la Mujer. Y bueno, estamos hablando ya de más de un año, no sé si lleva para 2, y Sí, nada de nada. Fue en el 2020, entonces, bueno, desde antes del 2020. Sí. Entonces se puede decir que ya son 2 años, si no es que hasta más. Y es triste escuchar esto, que una funcionaria, siendo mujer, Correcto. no nos apoye. Sí. Entonces, ¿qué nos esperamos? Así es. Bueno, hay que continuar con el tema porque Claro que sí. estamos entrando a hablar de ejemplos. Pero bueno, todavía nos falta material. La Ley Federal del Trabajo tiene prohibido a los patrones, a los jefes o sus representantes realizar los actos de hostigamiento y acoso sexual puede ser contra cualquier persona, pero ya sabemos que quienes son víctimas, sujetos pasivos de estos delitos son las mujeres. Ellas no acosan a los hombres sexualmente. Ellas reciben el acoso. Entonces, está prohibido, pero también está prohibido tolerar el hostigamiento. No solo les prohíbe a los patrones acosar sexualmente, sino les prohíbe permitir, tolerar el hostigamiento. Y en este caso, también cabe hablar que cuando se presentan, ojo chicas, ojo señoritas, ojo señoras, cuando el patrón decide cometer el delito de hostigamiento sexual, cuando él incurre en este delito, la trabajadora puede denunciarlo penalmente. Penalmente, en este caso, como hostigamiento sexual, no puede, en Chiapas por lo menos, no puede denunciarlo por acoso laboral. No. Exacto. Sí, pero como hostigamiento, sí. Y puede inclusive presentar su renuncia, decir el motivo y exigir que haya, en este caso, una indemnización constitucional. Esto es importante que lo sepan. Es decir, puede ella renunciar a su trabajo, pero no solo renunciar e irse y pedir su finiquito. No, sino puede renunciar exigiendo la indemnización constitucional y procede. Y cuando es por estos motivos, inclusive, lo vamos a ver después, esperemos que lleguemos ahí, puede que la indemnización sea al doble de lo que se acostumbra. Esa es una causa de rescisión de la relación de trabajo. Pero bueno, también puede ocurrir, ¿por qué no?, que el hostigamiento sea del trabajador hacia el jefe o de la trabajadora hacia el jefe, y si eso se presenta, bueno, el patrón o el jefe jerárquico puede denunciar, en este caso, a la persona que está haciendo el hostigamiento sexual hacia los jefes y pueden rescindirle el contrato. Entonces, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo trabajo en una empresa, ¿no? Sí. Soy la secretaria del dueño de la empresa. Sí. Pero, y suele pasar, a veces lamentablemente hay personas o mujeres también en este caso, de que pues pensamos o no sé qué les pasará en la mente, ¿verdad? No puedo decir, bueno, voy a coquetearle para que me suba de puesto, me suba mi sueldo. Uh-huh. Entonces, si yo empiezo a acosar a mi jefe, también se llama hostigamiento. ¿O cómo sería? Ahí sería acoso. Okay. Sí, porque el hostigamiento es valerse de la posición superior. Ah, ok. Entonces se puede decir que en este caso mi jefe me podría demandar o por acoso. Sí, Okay. sí, por acoso.
por para acoso que sepan, sexual. Sí. Para que sepan también trabajadores. Sí, y en ese caso, el patrón fácilmente puede despedirla sin responsabilidad, no tiene que pagarle ninguna indemnización, se va del empleo porque se va así nada más. Ok, perfecto. Hay que informarles también que en este caso, aunque en nuestro Código Penal chiapaneco no se tenga tipificado el delito de acoso laboral, sí hay diferentes vías por las cuales los trabajadores, las trabajadoras acosadas pueden ejercer sus derechos y defenderse. Mencionemos la vía penal, mencionemos la vía laboral, mencionemos la vía administrativa, mencionemos la vía civil. ¿Cuándo estaríamos acudiendo a la vía laboral? Bueno, cuando el trabajador quiera exigir, por ejemplo, su indemnización constitucional, o cuando en lugar de eso quiera pedir que no la molesten, continuar con su trabajo, pero sin que nadie le esté hostigando con señalamientos, con advertencias, con medidas cautelares en contra del agresivo, del hostigador. Entonces, si ella pide su indemnización, lo haría a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Está utilizando la vía laboral. Si ella pide que la ubiquen en otra área porque quiere continuar, porque le gusta ese trabajo, puede exigir eso, que no la molesten y continuar con su trabajo. Acudiría también a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, por la vía penal, en Chiapas no se puede querellar el trabajador o la trabajadora argumentando que cometieron en contra de su persona el delito de acoso laboral. Pero pueden haber otros delitos, como por ejemplo el hostigamiento sexual. Eso se persigue penalmente, lo considera nuestro código. Sí, en el capítulo 2. Ahí habla del hostigamiento sexual. En el artículo 237. Del Código Penal chiapaneco. Así es, chiapaneco. Perfecto, muchas gracias por esa precisión. Entonces ya vamos dos vías. La vía laboral, a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y la vía penal, en este caso, a través del Ministerio Público, pero precisando, tiene que aducir que en su contra se está cometiendo el delito de hostigamiento sexual. Así es. Se puede iniciar por la vía administrativa un procedimiento. ¿Cuál podría ser? Que si se trata de un funcionario, este sea inhabilitado y este sea también despedido del trabajo. Si se acredita, sí, es importante que la acusación, la querella, se acompañe de datos de prueba. El hostigamiento sexual puede darse vía telefónica, puede darse vía mensajes de WhatsApp. ¿De qué otra manera puede darse el hostigamiento sexual? Si llega querendón, se puede preparar el teléfono, grabar la conversación, a lo mejor la cámara del celular. Bueno, si tiene computadora, la cámara de computadora. Sí, exacto. Sí. Entonces, es importante llevar datos de prueba, pero insisto, también el hostigamiento puede darse vía telefónica, se graban las llamadas, pueden hay quienes mandan fotografías de su miembro. Así es. ¿No? Ha ocurrido, lo hemos denunciado acá, y entonces con esos datos de prueba, presentarse y exigir que se le inicie un procedimiento administrativo, se le destituya y se le inhabilite. Estaríamos hablando ya, entonces, repetimos, la vía laboral a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la vía penal a través del Ministerio Público y la vía administrativa. Bueno, en este caso se inicia un procedimiento para que sea destituido, y también está la vía civil. La vía civil es cuando se resiente un daño laboral. Si la persona, por culpa del hostigamiento laboral o del hostigamiento sexual, o ambos, generalmente primero se presenta el hostigamiento sexual y después el acoso laboral, si eso le molesta, si eso no la deja dormir, si eso la tiene psicológica, afectivamente mal, bueno, ella puede acudir a una demanda civil por daño moral y va a exigir una indemnización
para que ojalá el juez, si se funda, si se motiva bien, si se hace un buen juicio a través de un abogado civilista, bueno, se llega a una sentencia y puede terminar el jefe jerárquico, el patrón, el funcionario, puede terminar indemnizándole con varios cientos de miles de pesos. Así es. Por la vía civil. Así que, bueno, un poco regresando, qué bueno que hablaste del Código Penal de Chiapas, porque desafortunadamente el tiempo se nos vino encima. ¿Qué dice nuestro Código Penal chiapaneco? Dice en el capítulo 2, hostigamiento sexual. ¿Hostigamiento sexual? Sí, en el artículo 237 dice: comete el delito de hostigamiento sexual el que acose o asedie con fines o móviles lascivos a otra persona de cualquier sexo. ¿Y cuánto es la penalidad, la punibilidad? Sí, acá dice que al responsable del delito de hostigamiento sexual se le impondrá una sanción de 1 a 3 años de prisión. ¿Y multas? Sí, hasta 100 días de multa. Ok, y menciona al servidor público o en qué casos este delito puede ser agravado. Sí, así dice en el artículo 238. Sí. Dice: si el hostigamiento sexual fuese servidor público y se aprovechare de esta, dice, y si se aprovechara de esta situación, además de las sanciones señaladas, se le... Además del 1 o 2 o 3 años de prisión. Sí, dice que será destituida del cargo. Sí. Y se le inhabilitará. Se le inhabilitará para ocupar otros cualquier cargos. otro puesto. Ah, exactamente. Oye, pero también tenemos el delito de acoso sexual. Así sí. Es, en el artículo 238 bis. Sí. Dice: comete el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria asedie a persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia. Otra vez dilo. Aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo. ¿Y cuánto tiene de penalidad? ¿Lo dijiste? Creo que aquí dice... 1 a 4 años. 1 a 4 años. Y 200 días de salario mínimo de multa. Así es. Y agravados. ¿En qué caso se agrava este delito? Aquí tengo intoxicados, personas menores de edad, personas mayores de edad. Cuando dice mayores, ha de referirse a personas mayores de 60 años. Yo siento que sí. ¿Encontraste lo de los intoxicados? ¿O no aparece por ahí? No. Bueno, pero que aquí en mis apuntes dice que si se agrava el delito, si se abusa o se intenta aprovechar de personas menores de 18 años y personas adultas mayores. De igual manera, incurre en acoso sexual quien sin consentimiento del sujeto pasivo y con propósito de lujuria o erótico sexual grave o fotografíe a cualquier persona a través de medios informativos, virtuales, etcétera, o cualquier otro medio. Incurre en el delito de acoso sexual. Así es. Bueno, tenemos señalados con el color verde los estados que tienen códigos penales en donde está tipificado el delito de acoso laboral. No todos lo tienen con ese nombre. Por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, el Código Penal, que por cierto lo penaliza con una penalidad de prisión que va de 6 meses a 1 año y medio. En este caso, el Código Penal de Aguascalientes tiene tipificado el delito de acoso sexual, de hostigamiento sexual, pero además tiene tipificado el delito de asedio laboral. Y menciona ahí que la sanción va de 2 años a 6 años de cárcel y una multa de 50 a 100 días. Aguascalientes, otro estado de la República que tiene tipificado el delito, no solo el de acoso sexual, el de hostigamiento sexual, sino también el de acoso laboral con ese nombre, es el Código Penal de Colima. Y en este caso, la punibilidad que tiene establecida es de 6 meses a 3 años y multa de 200
a 500 UMAS, unidades de medida de actualización. Vamos, 2 entidades de la República que tienen tipificado este delito. Y el otro es Oaxaca. Nos está ganando Oaxaca. Mencionar que en este caso no está explícito el delito de acoso laboral o asedio laboral, pero en su texto señala: si a consecuencia del hostigamiento sexual la víctima pierde o se le obliga a abandonar su trabajo, por esa causa, la reparación del daño consistirá en la indemnización por despido injustificado, su indemnización constitucional, teniendo en cuenta su antigüedad laboral, pero se va a pagar al doble de lo previsto en la Ley Federal del Trabajo o de lo que tenga previsto su contrato individual, su contrato respectivo. Pues felicidades a Oaxaca, que veo que es de los 32, es el que más. ¿Verdad? Claro. Sí, muy bien. No dice el nombre del delito, pero está muy claro, Hay otro, ¿ya vamos? ¿Tres? Tres, así es. Estamos ahora en el estado de Sinaloa. Allá tampoco tiene el nombre, no tiene tipificado el delito con el nombre preciso, pero en el artículo 189 bis, que por cierto entró en vigor en el 2021, dice que se impone de 2 a 4 años y 200 a 400 días de multa cuando se comete el delito de acoso laboral. Aparte, en otro artículo dice: si la solicitud de favores de naturaleza sexual se acompaña con la amenaza de causar a la víctima un mal, que eso es muy común, si no me lo das, pues te voy a despedir. Como comentábamos. Sí. Entonces se acompaña con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas, como de aquí ya no vas a pasar, nunca vas a ascender, aquí te vas a quedar, cuando podrías llegar muy alto si te acuestas conmigo, si te portas bien, ¿no? Esa sería una amenaza a su legítima expectativa de seguir escalando. Bueno, si esto ocurre de parte de su jefe, que es el hostigador, que es el hostigador sexual y el acosador laboral, se le impondrá a este señor prisión de 2 a 3 años y de 300 a 600 días de multa. Entonces, no dice la palabra acoso laboral, no, pero está muy clara la letra. ¿Son las únicas entidades? Son 4. No, está Sonora, aquí está. Veamos qué dice el Código Penal de Sonora. 4 entidades. Con estas serían 5. Así es. En el artículo 212 bis, si a consecuencia del hostigamiento sexual la víctima pierde o se le obliga a abandonar su trabajo, si pierde el trabajo, se le obliga a perderlo, por esta causa, la reparación del daño incluirá la indemnización por despido injustificado, teniendo en cuenta su antigüedad laboral, y se le pagará al doble de lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Servicio Civil o al doble de lo que estipula su contrato respectivo, según sea el caso. 5 entidades nada más tienen tipificado este delito y Chiapas no es uno de ellos. Vamos a resumir entonces. Triste como chiapaneca escuchar eso. Sí, triste. ¿Se imagina? De los 32, sea, solo 5. ¿Qué están esperando entonces los otros 27? Los diputados y las diputadas. Pónganse a trabajar, en serio, les están pagando. ¿Por qué no ponen a trabajar a sus chalanes? Que no los tengan solo para cargarles la maleta. Recuerden que no ganan poco. ¿Cuántos de nosotros, y les digo nosotros porque hasta ya me pongo, quisiera tener el salario de ustedes? Sí. Es muy bien pagado para que no se pongan a trabajar. Pónganse a trabajar entonces. Entonces vamos a hacer el resumen de las entidades que sí tienen tipificado el delito de acoso laboral. Sonora, Sinaloa, Oaxaca, ¿cuál otro? Es Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Colima y el último que leímos, Aguascalientes. Exactamente. Nada más. Son los 5. Ya no leemos qué otros estados no lo tienen. Se puede inferir cuáles son
los que no han tipificado, no han legislado, no han querido trabajar sus diputadas y sus diputados. Así que lamentablemente vamos a tener que despedir el programa. Esperamos que les haya interesado el tema y a Lady les va a hacer una invitación. Claro que sí, audiencia, gracias por escucharnos, los esperamos en el próximo episodio y no se olviden de regalarnos un like o un me gusta, un comentario o un comentario incluso en nuestras redes sociales, que es Facebook, YouTube, TikTok, como @enfoquef. Enfoquef, correcto. Así es. Cuídense mucho y los esperamos para la próxima. Muchas gracias.